2520, la del día de hoy. Escuchamos la palabra de Demetrio Iramain, de Rubén Pascolini, funcionario de la provincia de Buenos Aires, y de Carmen Arias junto a Pina Di Fiore. Un ratito la escuchamos al final, bueno, marcando un poco la situación general que estamos atravesando. Y ese llamado a la unidad, ¿no?, de Carmen al final me parece que vale la pena subrayarlo. ¿Cómo andás, Néstor? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo Luispa, ¿qué dicen? Bien, bueno, Pablo no, porque Pablo pero lo podemos saludar igual. Hoy no está, pero le mandamos un saludo enorme a Pablo, que como él mismo contó en el día de ayer, está aprovechando esta última semana de vacaciones de invierno para estar un poco con los menores, con los niños. Se la regalo porque bueno, hay que amacarse con los chicos en vacaciones de invierno. Pero bueno, un saludo a toda la familia Caruso, que no creo que esté escuchando, pero igual la saludamos. No sabemos, ¿no? Bueno, jornada, tenemos un programa un poquito más apretado, como es lógico, como cada jueves. Los temas están sobre la mesa. A ver, para enumerar los principales que me parece que hacen al desarrollo de la jornada: el decreto del presidente Javier Milei en relación al tema migración, un decreto que conocimos en realidad a última hora del día de ayer, que tiene que ver con la decisión del gobierno nacional de no permitir el ingreso de todos aquellos extranjeros que de alguna manera hayan expresado o manifestado mensajes de odio, manifestaciones de hostilidad. En concreto lo anunció la oficina del presidente de la República Argentina, que en realidad es una cuenta de tuit, Oprah, que publicó lo siguiente: la oficina del presidente informa que el presidente, valga la redundancia, es de ellos la redundancia, Javier Milei, ha firmado un decreto de necesidad y urgencia que incorpora como causal de prohibición de ingreso y de expulsión al territorio nacional a todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios. Además está pésimamente redactado, pido las disculpas del caso, pero lo leí textual. Bueno, esta es la decisión del gobierno. Por supuesto, a partir de eso, un montón de cosas. A ver, ¿de dónde viene? Viene de lo que pasó con las redes sociales en la etapa final del Mundial de Fútbol, esta suerte de campaña anti-argentina que habría que verificar realmente si fue tal. A eso se sumaron las declaraciones de Adrián Rabiel, vocero presidencial, en relación a los estudiantes extranjeros en las universidades públicas. Hay un antecedente, además, el gobierno ya había sacado un decreto en contra de los inmigrantes, generando condiciones mucho más difíciles para que trabajen y que se instalen aquí en la Argentina. Incluso intentó alguna fuerza parecida a la ICE, sí, de Estados Unidos, ¿no? Así que bueno, Néstor, eso es un poquito el panorama, ¿no? Bueno, hay ahí como una pretensión de mantener el monopolio de los mensajes de odio entre nosotros mismos. O sea, nosotros los argentinos sí podemos lanzar mensajes de odio, de discriminación, de racismo, de soeces y demás, empezando por el propio presidente. Pero si sos extranjero, no. Si sos extranjero, no. Bueno, en un ratito nos vamos a detener en ese tema. Creo que Fabián Waldman tiene alguna información al respecto y luego vamos a tener una nota sobre el tema. Menciono otras cuestiones importantes y ahora te dejo, Néstor, también para que adelantes un poquito la agenda internacional en el programa de hoy. El primero tiene que ver con el recorte a los docentes porteños. Es un tema notable, ¿eh? La verdad es que es más que insólito. ¿En qué consiste? Bueno, la ciudad de Buenos Aires decidió recortarle un 30% del salario, es decir,
pagarle un 30% menos a los docentes que están ahora en vacaciones de invierno dando distintos cursos motorizados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no como algo particular. La verdad que es un tema que trascendió muy pero muy poco, lo vamos a contar en un ratito, y la legislatura porteña presentó una declaración de repudio a esta decisión, impulsada por supuesto por un grupo de legisladores, no por toda la legislatura. Y después nos vamos a detener también en el paro al que convocó CETERA, la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, es decir, los docentes de todo el país, para el próximo lunes 3 de agosto. Néstor, ¿por dónde va a ir la agenda? Hay varias cosas de internacionales. Una de ellas de alguna manera tiene que ver con esta xenofobia y con la discriminación entre naciones. No me refiero a lo que está sucediendo ahora mismo en Ceuta. Ceuta es un enclave español en Marruecos, en el norte de África, y mucha gente pasó la valla y nadó para llegar a esa ciudad desde Marruecos hasta Ceuta, es decir, que cuando entran ahí, entran en territorio europeo, por este tema de la desesperación, ¿no? De situaciones económicas, de guerras, de flagelos sociales que viven y que quieren migrar a España en primer lugar y a la Unión Europea en segundo lugar. Bueno, allá hay varios muertos porque la ola de desesperados que fue nadando hacia Ceuta fue más o menos de 2.000 o 3.000 personas. Sí, en el último tiempo. En el último tiempo, sí, por supuesto esto viene, pero en las últimas horas por lo menos hay 9 muertos, y expresa un poco esto también, ¿no? De la relación entre el extranjero y el nacional y la discriminación. Eso es un tema. Después hay algunos temas más regionales. Estaba Evo Morales, que acaba de recibir una orden de arresto porque lo culpa la Fiscalía Boliviana de los episodios de paros, de piquetes y de tensión social que hubo hace unas semanas en Bolivia. Está la cuestión que ayer algo adelantó Carlos Heller del impuesto a los ricos de Mamdani, el alcalde de Nueva York, está generando mucho ruido. Y en fin, varias cositas más que podemos ir desgranando a lo largo del programa. Muy bien, en un ratito vamos con todos estos temas. Déjame saludar al señor Fabián Waldman. ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo andás? Luis Pablo y Néstor, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Luispa, Néstor, audiencia de la 530. Ahí te vemos perfectamente en lo que ya es tu hábitat natural, ¿no? Ahí bueno, muchas gracias. En la, no sé cómo llamarla, la oficina de la Casa Rosada. Sí. En realidad es el lugar que tenemos, trabajan a veces un par de compañeros, pero entrepiso, aquí arriba de la sala de prensa de periodista, que está bastante deteriorada, como lo demuestran los agujeros que todos los días. Qué miseria. Más allá de esto, entiendo que ya se está grabando el mensaje que emitirá el Gobierno Nacional a las 20 horas en cadena nacional, en el cual Javier Milei hablará acerca de la Carta Orgánica del Banco Central de República Argentina, las modificaciones que quiere implementar y la posibilidad de dejar sentado en el sillón allí al titular actual del Banco Central, Bausili, en una especie de trampa, en caso de que efectivamente sea un gobierno que esté en las antípodas de el que pueda acceder al poder a partir del 10 de diciembre del año 2027. Digo trampa porque la idea es sentar las bases para que pueda ser removida solamente con las 2/3 partes de los senadores, quienes son los que dan el acuerdo para que llegue a esta silla el titular de la entidad bancaria. Fabián, no sé si viste, para preguntarte a ver si hay algo en relación al contenido, pero el título que publica ahora mismo La Nación Online en su portada es: Milei prepara una cadena nacional sanguinaria. Utiliza la palabra sanguinaria. Es lo que no están diciendo los voceros más importantes. De hecho lo tuitearon algunos de los periodistas como Eduardo Feynman, en el sentido de que va a ir a atacar fundamentalmente como sabemos, a los gobiernos entre comillas populistas. No creo que deje personas que sin nombrar ni agresión sin incluir dentro de un texto que fue elaborado y pensado ayer en la residencia presidencial de Olivos junto a Santiago Caputo. Un Santiago Caputo que también tiene incidencia en el decreto de necesidad de urgencia que ustedes mencionaban hoy temprano, y que, haciendo un poco de historia en la República Argentina y recordando lo que fue la Patagonia trágica, teníamos ya una ley, la ley creo que es 4.144 del año 1902, emitida por
el gobierno de Roca, en la cual autorizaba sin más la extradición de personas que atentaran contra el orden público y que fue dirigido fundamentalmente en aquellos tiempos contra dirigentes políticos y sindicales, Luispa. Pero volviendo al tema que tiene que ver con este mensaje, va a estar acompañado con la mayoría de la mesa política, porque van a estar allí, entre otros, Patricia Bullrich como representante del Senado, Martín Menem como representante de la Cámara de Diputados, y quien es el que va a tener que llevar adelante las negociaciones para llevar, entre comillas, a buen puerto esta ley. También, por supuesto, Luis Caputo como titular del Ministerio de Economía, Pausili como titular del Banco Central, y Federico Sturzenegger, quien es el gran estratega, y lamentablemente que tenemos que ver diariamente con sus tweets y sus propuestas que no dejan cuestión por derribar. Una foto parecida a las últimas, ¿no? Me refiero a las cadenas nacionales. En general viene teniendo esa composición, entre comillas, de familia, con Milei en el centro, rodeado por estos nombres, estos personajes. Sí, por supuesto, no va a faltar tampoco el jefe, Karina Milei, va a estar también allí parada o sentada, veremos qué es lo que definen desde el punto de vista de la imagen. Va a ser la 11ª cadena nacional que lleva adelante Javier Milei, que sabemos que no es muy apegado a realizar este tipo de transmisiones, porque la mayoría de las veces los mensajes de él se transmiten por cadena oficial. Por suerte, es una hora antes del partido de Boca, con lo cual vamos a tener tiempo para poder ver el triunfo de... Me callo, Anula Mufa. Bueno, no, lo acabás de decir, Anula Fabián. Mufa, te mando un saludo. Lo acabás de decir, yo coincido con vos, no hay manera de que pierdan esta noche, no. Le mando un saludo a usted en ese sentido, Luis. Bueno, muchas gracias. Mañana en todo caso vemos cómo lo definimos. Claro. Pero volviendo al tema que tiene que ver, por un lado, la cadena nacional, y por otro lado esta ley o decreto DNU de necesidad y urgencia, que tiene que ver con esta batalla ideológica que de alguna manera el gobierno trata de instalar nuevamente, setear la agenda política, y a través de esto indudablemente lo logra. Si hay una estrategia que conoce bien Santiago Caputo, es esta, y en ese sentido está más que claro que vienen a plantear una discusión que ya está instalada en algunos lugares de la República Argentina. La vemos a diario en los trenes, en los subtes, el pedido de documentos a cada una de las personas que por portación de cara deciden los agentes de seguridad detener. Lo comentaba también en las redes hace unos ratitos nada más la colega Cecilia González, mexicana, que regresando de Madrid tuvo que, inclusive saliendo del país, tuvo que pasar por 2 controles, 2 veces le preguntaron, 2 veces la sometieron y la humillaron a un control nada más y nada menos que en la aduana. Este clima que de alguna manera en el cual apuestan día tras día, y también se involucra plenamente Jorge Macri, un aliado. Habrá que ver en el futuro definitivamente si se logra esa alianza con La Libertad Avanza, cosa que por ahora no está muy clara. Estamos entonces en un contexto en el cual el gobierno festeja los likes que tiene, por ejemplo, el comunicado de Oprah, la oficina del presidente, este ente que es, como muchas de las cosas del gobierno, un ente inexistente, y que solamente lo conocemos a través de las redes sociales, porque no figura en ningún organigrama. Decíamos recién, no es un ente, es una cuenta en redes sociales, no pasa de ahí. Bueno, que alguien escribirá, por supuesto, pero no sé si le pagan únicamente por eso, ni siquiera, ¿no? Bueno, la maneja, por supuesto, Juan Pablo Carreira, el secretario de Comunicación Digital, que es la mano derecha en este sentido de Santiago Caputo, que tiene su despacho a escasos metros donde estaba el Salón de las Mujeres. Vuelvo a reiterar que lo que era el Salón de las Mujeres lo convirtieron en el Salón de los Próceres, lo inauguró Karina Milei el Día de la Mujer del año 2024, mostrando cuadros de Roca. Para la redundancia, hablamos de justamente de tradición, de estigmatización, de Roca, de Sarmiento, y ese lugar nunca quedó sellado, Luis Néstor, porque nunca se pudo acceder, no se ve, está tapado con vinilo esmerilado, porque detrás del lugar donde estaba la antesala del Salón de las Mujeres, un espacio previo,
allí reside bastante de la gente de la Secretaría de Comunicación Digital. En síntesis, vuelven a retomar la agenda luego de muchos meses, durante el cual no lo tuvieron a mano, y hoy, bueno, encaran esta recta de fin de año tratando de poner en valor lo que consideran el rumbo del país. Por un lado, la ley de la Carta Orgánica Nueva del Banco Central y la ley de extranjerización, que seguramente será de lo próximo que hablemos en los días que vienen, tomando en cuenta lo que será la movilización del 6 de agosto y lo discutido que están, los votos que están dando vuelta todavía por ahí, Luis. Fabián, muchísimas gracias. Como siempre, nos reencontramos mañana. ¿Te parece bien? Abrazo grande. Fabián Waldman. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Siempre. Están pasando demasiadas cosas raras. Pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Lo nuevo en Ediciones Continente. Pensar la comunicación política. Cuando la palabra se hace pueblo. De Nora Merlín y Daniel Rosso. Un libro para recuperar la comunicación como espacio de construcción colectiva. Entre algoritmos y tecno-neoliberalismo, la comunicación política descuida el encuentro. Los entrevistados y los autores analizan los desafíos de la hiperconectividad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. De 16 a 18. AM530. Somos radio. Que vuelvan las ideas. Pablo Caruso, Luis Pablo Giniger, Néstor Restivo, Mariano Hamilton. Vuelven en ideas siempre. Siempre.
apagué el sueño demasiado temprano. Dejé una carta en la mesa con muy poca lucidez, pero el amor no se olvida. Toda mi vida rendida a tus pies. Hay momentos que no recuerdo nada, hay momentos que no puedo olvidar, hay momentos que por las madrugadas me arrepiento y empiezo a temblar. Muy bien, 16 grados 6 la temperatura en un día que está todavía ligeramente nublado, digo todavía porque se anuncian lluvias para mañana y para el sábado. En un ratito lo vamos a repasar con temperaturas todavía bastante elevadas, digo recordando que estamos en julio/agosto, ¿no? Porque prontito ya estamos en agosto. Bueno, volvemos a uno de los temas con los que comenzamos el programa. Estoy hablando del decreto de necesidad y urgencia que publicó el gobierno nacional ayer en la medianoche, en realidad del miércoles, con la intención de expulsar o prohibir el ingreso al país de aquellos extranjeros que inciten al odio, con mensajes de odio, discriminación y o violencia contra el pueblo argentino. Bueno, para charlar del tema y reflexionar un poco al respecto, estamos en comunicación con Jeffrey Mosquera Solís. Él es director de la Casa Migrante del Hormiguero en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Jeffrey? Luis Pablo Gini, Ernesto Restivo, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias por la invitación y por el espacio para hablar de este tema que entre madrugadas y gallos nos enteramos de este 9 DNU de urgencia, que no tiene nada de urgencia claramente en la Argentina que hoy vivimos. Está muy bien. Gracias a vos, Jeffrey, por estos minutos. Bueno, muy interesante cómo elegiste comenzar, ¿no? Desde ya no tiene absolutamente nada de necesidad y urgencia. Es la figura que eligió el gobierno nacional para instalar un tema que al pueblo argentino, la verdad es que no diría que no le interesa, piensa exactamente lo contrario, me animo a decir en su gran mayoría. Bueno, ¿cuál es la primera reflexión que hacen ustedes en relación a esto? ¿En dónde lo enmarcan? Lo enmarcamos un poco en que no nos sorprende cuando un programa político económico no funciona, que son generalmente los gobiernos de derecha, buscan enemigos internos. Hoy somos los migrantes, ayer fueron los feminismos, fueron las mujeres, fueron las disidencias y lo seguimos siendo. Entonces nos sorprende esta característica que hoy presenta Javier Milei con un nuevo DNU que pone al migrante como el culpable de que económicamente hoy los argentinos, argentinas, los ciudadanos que elegimos vivir en Argentina, pagamos alimentos con tarjeta de crédito que antes pagábamos para ir de viaje, por ejemplo, ¿no? Que cada miércoles le pegan a los jubilados porque no alcanza la jubilación, o mismo los trabajadores formales, no se alcanza el sueldo porque está debajo de la inflación. Digo, esas son las urgencias de Argentina. Entonces, el enmarcar y que estos comunicaciones que hace el Javier Milei y su vocero presidencial generan divisiones en la sociedad, confunden y también generan justamente lo que dice su lema, ¿no? Es la xenofobia, el racismo, profundiza esa división ante la sociedad argentina que, bien lo decías vos, piensa muy distinto hacia estos dichos. O sea, ¿vos crees que se trata fundamentalmente de una maniobra distractiva para, bueno, no hablar de la marcha del modelo económico, de la situación social en la Argentina? Digo porque también en realidad se da como una secuencia, ¿no? En la semana se comenzó hablando del tema de los extranjeros en las universidades, también algo que intentó instalar el gobierno nacional, y esta sería como la segunda parte de lo mismo. Sí, interviene en una ley de inmigraciones que trajo
por primera vez en el 2003 con Néstor Kirchner, una primera democracia plena para los migrantes. Recordemos que fue Néstor que genera esta ley de migraciones, que ampliaba derechos, que regularizaba. Todos los gobiernos de derecha, desde Mauricio Macri y hoy Javier Milei, intervinieron esa ley, la profundizaron y solamente enmarcaron en puntos donde expulsan, criminalizan a los migrantes. Y también permitirme decir algo que es falso, que bien, las universidades públicas están llenas de extranjeros. Es mentira, ¿no? Arranquemos por ahí, porque los estudiantes extranjeros, migrantes, ya tienen que tener la radicación argentina para anotarse en las carreras universitarias. O sea, es falso lo que dicen, porque vos para entrar a la universidad pública tienes que tener el DNI argentino, ¿no? La precaria, la transitoria. Entonces es mentira de que está lleno de extranjeros. Están, sí, por la calidad enorme de docentes y la calidad educativa, claramente que la universidad pública, federal, gratuita, es un emblema a Latinoamérica que la Argentina es. Eso sí, pero que está llena de extranjeros es mentira. Y esas mismas personas que aportan económicamente, porque los y las inmigrantes que, como en mi caso universitario, emigramos a la Argentina por la calidad educativa, también aportamos, pagamos impuestos, pagamos alquiler de un departamento, movemos la economía a nivel de ir al supermercado, claramente que aportamos a la economía, entonces es falsedad que caractericen de ese lugar al estudiantado migrante en las universidades. Pero sin embargo, ahora quieren rifar nuestra soberanía el 6 de agosto para esos extranjeros que sí pueden comprar tierras, ¿no? Para esos extranjerías de perder la soberanía, está bien, pero a ese migrante que trabaja en la economía popular, en los hospitales, en las salitas, ese están criminalizando. Entonces hay una doble vara y este gobierno de Javier Milei que dice la libertad, bueno, justamente su DNU no hay nada de libertad de expresión, la libertad de decir, entonces algo de las contradicciones que vemos notablemente de estos ya 2 años de su gobierno. Es absolutamente así como decís, nos sumamos a tus palabras, en realidad se trata de una cuestión de clase, acá no están, no les interesa si sos argentino, sos extranjero, lo que les interesa es beneficiar a determinados intereses, de eso no hay duda. Quería preguntarte si les preocupa que esto se instale, me refiero a las determinaciones que pueda tomar el gobierno nacional, cierto nivel de persecución, o incluso en el trato con los demás ciudadanos, en este caso de la ciudad de Buenos Aires, que puedan llegar a tener una actitud hostil con ustedes. Sí, nos preocupa mucho porque estos discursos generan odio, generan divisiones y ya hemos pasado, Marcela Meneses, que fue una mujer boliviana que fue asesinada porque fue echada del tren con su hijo, y ahí fue claramente la construcción del discurso de odio, discriminación y xenofobia que hemos vivido como migrantes, ¿no? Claramente que estos discursos y estas comunicaciones y buscando a qué enemigo interno queremos, hoy son los migrantes, buscan justamente que la Argentina diga, ellos son los enemigos de la economía que no está funcionando, de la inseguridad, de que no llegamos a fin de mes. Son excusas y claramente, como bien decías al comienzo, ponen temas para no hablar de realmente lo que está pasando en la Argentina, digamos, ¿no? De que estamos mal económicamente, que están cerrando pymes, que hay despidos, que, bueno, justo el lunes hay una marcha, un paro nacional, porque no estamos llegando con nuestro sueldo, es algo muy tangible. ¿Te referís al paro nacional docente? Exactamente, que es el lunes, sí. Algo que ponemos en características, buscan temas para no hablar de lo importante, porque repito, este DNU no es de urgencia, es algo para hablar, para un poco de parte de la tribuna, pero no es el tema de la Argentina, no es el tema del ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie no está llegando a fin de mes y de eso sí hay que hablar, que no estamos teniendo sueldos que estén arriba de la inflación, como bien lo prometieron ellos, estamos cada vez peores. Jeffrey Néstor es mi nombre, ¿qué tal? Una cosa que me llama la atención es que, digamos, por ejemplo, la ley de migrantes que vos mencionaste, y en general hay cuestiones, por ejemplo, el agravante cuando hay un delito penal para expulsar a un migrante, etcétera, etcétera, pero me llama la atención que el argumento que utiliza el gobierno son los mensajes de odio, y si hay alguien que genera mensajes de odio, empezando por el presidente, muchos libertarios que lo siguen, ¿no? En las redes, etcétera, etcétera. Los haters, los odiadores han surgido como fenómeno de estas extremas derechas. Entonces la pregunta es, ¿por qué crees que usa ese elemento que creo yo que, no digo que sea patrimonio, pero que ellos sí impulsan, que son los mensajes de odio, para referirse a los extranjeros?
Sí, en punto lo que entendemos nosotros, que buscan a un sector puntual de los extranjeros, que son los que están en los barrios populares, en las villas, lo que estamos constantemente sosteniendo realmente, la hermandad entre los pueblos y entre las personas. Es fácil generar odio, es fácil decir dichos cuando los planes económicos no están funcionando, cuando estamos cada vez más endeudados y pidiendo más deuda al exterior. Digo, hace poco estuvimos en visita del FMI, realmente estamos cada vez peor y buscan distraer o poner temas en la sociedad por este trato, entre comillas, de nacionalismo, ¿no? Vamos a defender el nacionalismo y entonces vamos a extraditar a todos los que hablen mal de Argentina. Claramente eso, entendemos que ellos fueron los primeros que insultaron a Argentina, cuando nos prohibieron que en el Mundial, hace poco, en la Copa del Mundo, no quisieron que pongamos la bandera de Malvinas, son argentinas. Y para nosotros, yo soy peruano, las Malvinas son argentinas, son de Latinoamérica, y ellos son los primeros que golpean nuestros símbolos patrios, que le dan mucho poder a la soberanía a extranjeros como Estados Unidos, y golpean a esa migración que constantemente se levanta muy temprano para sostener la economía popular en la Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires. Una copia también es Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires, claro, donde sale constantemente a decir que los extranjeros van a pagar la salud, la educación, cuando también tenemos que es la minoría muy pequeña. Y repito, para atenderte en cualquier hospital público, si es de urgencia te atienden, pero cualquier operación tiene que ser radicado en la Argentina. Es falso lo que dicen, y los números que dicen son falsos en su gramática también. Entonces generan muchas desigualdades y tenemos sí miedo como migrantes de que genere violencia en las calles, ¿no? Ya está tan violento todo, y como diversidad, porque también soy de la comunidad LGTBQ+, veo la diversidad de poder encontrar violencia en las calles, porque siempre es fácil gestar ese odio y que el otro crea que el culpable es el otro, ¿no? Como la gente en calle, sin construir ninguna política realmente que construya igualdad. Jeffrey, recuerdo, estamos hablando con Jeffrey Mosquera Solís, él es director de la Casa Migrante del Hormiguero, aquí en la ciudad de Buenos Aires. El decreto no dice, hasta donde yo pude ver, no dice a través de dónde van a buscar esos mensajes de odio para impedirle el ingreso a los extranjeros al país. ¿Por qué digo esto? Está el riesgo también de que haya una suerte de persecución en redes sociales, porque salvo que alguien lo manifieste en la aduana, en el ingreso al país, ¿a dónde van a ir a buscarle esos mensajes de odio? Evidentemente están pensando en hacer una suerte de escaneo en redes sociales de cada persona que intente entrar al país. Sí, tal cual, y también en esta de vuelta, cuando era antes del 2003, que era, 2003, que era como, el color de piel, entender que sos de otro país, pero también ignorando que somos pueblos originarios, que Argentina no es blanca, también es marrón, es pueblos originarios, y hay algo de ese margen también que quieren imponer ellos, que la Argentina blanca, con todo lo que se construyó sobre si Argentina es el país más racista, y el mundo, porque de su creación personas que estamos esclavizadas, ¿no? Desde ya el mundo se construye ese lugar, y hay naciones que construyen pactos y políticas para contraver esa postura. Un punto, la Argentina fue pionero, construyó el INADI, política de inclusión, la política de patria grande, que era de regularizar a todo migrante para que tengan los mismos derechos que dice nuestra Constitución. No como justamente el Plan Cóndor que armó Estados Unidos para destruir nuestras tierras en Latinoamérica, ¿no? Esos son los dos marcos distintos al que hoy nos enfrentamos. Yo soy peronista, soy activista, y veo justamente estas DNUs que no son de urgencia, que también son ambiguos, como bien lo decía, porque no dice de cuál va a ser la práctica, son dichos solamente que generan justamente más divisiones en el pueblo argentino y que no representa al pueblo argentino también. Eso también quiero dejar claro. Jeffrey, muchísimas gracias por este contacto con Que Vuelvan las Ideas, fuiste muy claro, y espero que por lo menos por este tema no tengamos que estar hablando demasiado seguido. Encantado de hablar de otras cuestiones un poco más amables, digamos. Te mandamos un abrazo grande. A ustedes, y nos vemos en la calle el 6 de agosto. Así es. Bueno, era Jeffrey Mosquera Solís, director de la Casa Migrante del Hormiguero en la ciudad de Buenos Aires. 4:51. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacional.
nacionales. Señor Néstor Restivo, ¿por dónde arrancamos? Quedémonos primero en la región, porque bueno, parecía que el conflicto entre Argentina y Brasil, por las declaraciones tan ofensivas que hizo Milei en ese país, cuando fue a un acto de Flavio Bolsonaro, había aplacado, habían llamado a consultas a los embajadores, después él se retiró, pero ayer habló Lula da Silva, que no había hablado él personalmente al respecto, y fue muy fuerte en su tono, en un video, donde le respondió a estas, llamémosle, categorizaciones que hizo Milei sobre él, que era un ladrón, que era presidiario, que es una palabra que usa mucho Jair Bolsonaro, que era una basura socialista, un zurdo de mierda, todo eso es lo que dijo Milei, y Lula lo calificó como una payasada, un término que ya había usado el ministro de Hacienda del PT, refiriéndose a Milei, pero también llamó al mandatario argentino esa cosa, dijo esa cosa que vino a Brasil, sí, y se refería al presidente argentino, ¿no? Ustedes vieron la payasada que hizo aquí el presidente de Argentina, dijo Lula, yo no dije nada porque mi relación es la de un jefe de Estado, es decir, de Estado a Estado, no voy a entrar en un intercambio de palabras con esa cosa. Eso fue lo que dijo Lula, así que de nuevo se calentó un poco la situación con Brasil. No creo que el gobierno argentino pueda decir absolutamente nada, ¿no? No, pero digamos... La verdad es que Lula podría decir lo que quisiera y no... Por supuesto, y en la medida en que esto, como hablábamos el día que ocurrió esta situación, no tiene solo que ver con el estilo del presidente Milei, sino con toda una estrategia que baja desde Estados Unidos para instalar discursos muy de extrema derecha y aliarse los países que gobiernan con esa tendencia respecto de los pocos que quedan con una postura progresista, socialmente avanzada, como puede ser el de Brasil, el de México o el de Uruguay, que son las excepciones a este mapa de extrema derecha que se está formando. Claramente es una pelea retórica que no va al fondo de la cuestión, y que es esto, ¿no? De un armado muy muy fuerte de la extrema derecha que aspira a completar el cuadro con un triunfo de Flavio Bolsonaro en Brasil en octubre, que hoy se ve difícil porque las encuestas lo dan bastante fuerte al presidente Lula, ¿no? Y Lula también fue muy cuidadoso siempre de resaltar las diferencias entre quién manda ocasionalmente en un país y la necesidad de que el Mercosur y Sudamérica y a nivel de Estado tenga una postura mucho más firme y soberanista, ¿no? Bueno, viste, Néstor, que desde la Casa Rosada están dejando trascender que el gobierno trabaja y está construyendo la agenda de una cumbre azul. Sí, cumbre azul para oponerse a una cumbre roja, digamos. Pongamos. Sería algo así, con estos países, invitando a estos países a los que vos acabás de hacer mención, ¿no? Convertirse Milei de alguna forma en el eje de la derecha latinoamericana al servicio de Donald Trump. Sí, claramente el proyecto de Trump o de su canciller Marco Rubio tienen a Milei como el vértice de todo ese grupo, entre otras cosas porque Argentina es una pieza económicamente mucho más importante que las otras economías que están gobernadas por partidos de extrema derecha, ¿no? Si fuese un Flavio Bolsonaro ahí, quizá disputaría un poco con Milei por la proyección económica que tiene Brasil, pero al lado de un Noboa de Ecuador, de un Bukele, inclusive de Chile, más allá que Chile tiene una economía más desarrollada, Argentina es una pieza fuerte y bueno, la aprovechan como cabecera de playa. Y también en la región, te decía Luispa, que hubo una decisión hace pocas horas de la Fiscalía de Bolivia de pedir la detención de Evo Morales. Evo Morales, el expresidente de Bolivia, tiene ya varias causas en su contra, vinculada a una relación con una menor y demás, pero en este caso se le agregó un expediente judicial porque le adjudican responsabilidad en todas las movilizaciones que hubo en mayo y junio, que dejaron algunos muertos, creo que fueron 22 en total, varios heridos, cuando una cantidad de organizaciones populares, sociales, sindicales, la propia Central Obrera, que recobró cierta fortaleza, pero sobre todo el campesinado, que se vio frustrado en cuanto a que votó muchos de ellos a Rodrigo Paz, el presidente actual, y enseguida Paz se vio como un de derecha más, con un programa muy neoliberal, cortando subsidios y demás. Bueno, lo eligen a Evo como chivo expiatorio de eso, y quizás por esta vía tratar de seguir cercándolo judicialmente. La orden de pedido de captura es en realidad para varios dirigentes de las organizaciones que mencioné, la COP, la Central Obrera, los grupos campesinos, los grupos cocaleros, mineros, etcétera, pero la figura de Evo aparece de nuevo como un chivo expiatorio, ¿no? Así que bueno, lo van cercando judicialmente, se supone que él está en la zona del Chapare,
protegido, pero es un acoso más para confrontar con quien el gobierno de Rodrigo Paz entiende que es quien les está arruinando la posibilidad de ejercer su gobierno. Néstor, fuera de programa, aprovecho para preguntarte, ¿está acá de visita en la Argentina Roberto Sánchez? Sí, el ex candidato en Perú, ¿no? Exacto, vino a la Argentina, una visita relativamente corta, se va el fin de semana. Recordemos, Sánchez compitió con Keiko Fujimori, prácticamente sacó la misma cantidad de votos en el balotaje, perdió solamente por el voto exterior, que no pudo supervisar por falta de recursos y por cómo está armada la ley peruana, que es lo que le permitió a Fujimori acceder al gobierno. Me imagino que vino a participar de algún tipo de encuentro. No tengo la agenda, sé que también vino a hablar con la comunidad peruana y seguramente tendrá una agenda con otros referentes. Él no tiene ahora un cargo porque no iba como diputado, pero sí es referente de un sector social y político muy fuerte porque tienen bastante presencia en el Congreso. Ayer hablábamos con Carlos Noriega, ¿no? El corresponsal. Antes de ayer en Lima, donde nos explicaba que si bien Keiko Fujimori ganó la presidencia, en este nuevo Congreso peruano, que tiene ahora de nuevo 2 cámaras, diputados y senadores, cosa que había anulado su padre Alberto Fujimori, en el Senado tiene buena presencia el centro y la izquierda peruana. Así que más allá de no tener cargos, Roberto Sánchez puede tener una proyección interesante y me parece que también está armando una cuestión de cara al proceso político que se viene en el Perú. Gracias, Néstor. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Siempre. Como dueño de una pyme sentís que la remás solo. El mercado está difícil y el consumidor cuida el bolsillo más que nunca. No tires la plata en algoritmos que no entendés. En AM530 te ofrecemos una comunidad real que cree en los que producen. Aire, streaming y redes integradas para que tu marca genere clientes de verdad con una inversión que podés pagar. Tu negocio tiene que sonar donde la gente escucha y confía. Así, vendés más. Escribinos hoy al 11 64 19 16 50 o al correo anunciosam530@gmail.com y armamos tu plan PYME. AM530, somos comunidad. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. General Pacheco tiene una cita con la música. El sábado 1 de agosto, la Sala Aparecidas recibe al Tata Cedrón junto a Daniel Frascoli y Miguel López en un concierto íntimo. Nos quedaremos solos y será ya de noche. Conseguí tu entrada anticipada con descuento. Escribinos al 11 35 81 07 39 y seguí a Sala Aparecidas en Instagram. General Pacheco tiene música, memoria y cultura. No te lo pierdas. Tu música tiene un lugar. ¿Sos músico y estás buscando que te escuchen? Espora es la plataforma donde las bandas emergentes se conectan con el mundo de forma real, sin algoritmos que decidan por vos. Acá tu música no se pierde, crece, plantala, compartila, hacela sonar. Entrá ahora a www.espora.ar. Hay películas que nos emocionan, nos cambian o nos acompañan para siempre. Pero detrás de cada gran historia hay un mundo por descubrir. El sociólogo y realizador audiovisual Jorge Gallo te invita a sus cursos de cine clásico y moderno para aprender a mirar el cine con nuevos ojos. Presencial en Capital Federal y también online. 11 66 43 20 17 o visita la página www.jorgegallo.com.ar, porque el cine se disfruta 2 veces, cuando lo ves y cuando lo entendés. Endulcina. Endulcina es un edulcorante de mesa en sobres apto para cocinar, libre de gluten, sin TAC. Su presentación en cajas de 400 sobres hace que tenga un precio ideal para la gastronomía y para el uso hogareño. www.endulcina.com.ar. Endulcina. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da. Viciar con las apuestas no da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira. De 16 a 18, Pablo Caruso y la banda del Parlante. AM530 Somos Radio. Que vuelvan las ideas siempre. Somos campesinos de la raza del troqué, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Queremos ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte. La tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dicen la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de robar. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de mentir. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Llegó el momento dulce del programa, Néstor. Qué bueno. En este caso, con las ganas que tenemos de bueno, merendar. Y lo vas a disfrutar porque está presentado ni más ni menos que por los alfajores peronistas de La Dominga, que pueden conseguir en su Instagram, @la_Dominga73. Los alfajores de La Dominga traen imágenes impresas en homenaje a figuras populares, además de producir otras delicias reposteras. ¿Lo querés a Néstor? Lo tenés. ¿A Cristina? También. ¿Lo querés al general, a Evita, al Diego, al Eternauta? Los tenés a todos. Es una pena que no tengamos acá para mostrar, ¿no? Ninguno de ellos, pero los hemos mostrado en otras oportunidades. Podés hacer tus pedidos a @la_Dominga73. Son ideales para regalar y compartir, celebrando al pueblo en desayunos y meriendas con los alfajores populares de La Dominga. Bueno, por supuesto, otro de los temas del día tiene que ver con lo que se generó ayer a partir de la presentación que hizo el equipo de abogados de Cristina Fernández de Kirchner con la nueva participación o con la incorporación de dos abogados especialistas en derecho internacional. Lo recuerdo brevemente, estoy hablando del recurso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que evalúe y defina en relación a la prisión de Cristina, pero sobre todo a la posibilidad de presentarse como candidata, ¿no? Que se revise lo de la proscripción para Cristina Fernández de Kirchner y, como bien dijo ella misma, para todo aquel que la quiera votar de manera perpetua, es decir, para siempre. Ese es el objetivo principal. Y en el día de hoy, el jurista brasileño que integra el equipo de abogados de Cristina, Rafael Valim, se mostró muy confiado
para que las Naciones Unidas se defina en el segundo semestre del 2026, es decir, de este mismo año, en relación a este último punto, a el hecho de que está inhabilitada para ejercer cargos públicos de por vida, algo que, como bien sabemos, ratificó la Corte Suprema. Estamos hablando de la causa vialidad. Ese punto. También dijo que la cuestión de fondo probablemente tenga un plazo más largo, de 2 o 3 años, pero en relación al punto de la posibilidad de que Cristina se presente a elecciones, habría novedades de aquí a fin de año. Bueno, sobre el tema de la decisión de presentar el recurso ante las Naciones Unidas, ayer en el programa de Yair Sibel, que nuestro compañero que continúa cuando termina que vuelvan las ideas, habló Paula Penaca y esto decía. Tomemos esto que está pasando ahora con perspectiva y con esperanza, pero no solo, vuelvo a decir, para que Cristina pueda recuperar su derecho político, sino porque yo estoy convencida de que Cristina, con la fuerza y la potencia que tiene, es la única dirigente en la República Argentina hoy que puede sacarnos de este pozo en el que nos está dejando Milei, ¿no? Entonces, bueno, es un camino más que tenemos que transitar, además de muchos otros, ¿no? Además de seguir dando esta discusión, además de movilizarnos, además de acompañar a los jubilados cada miércoles, además de ir este jueves 6 a movilizarnos para que no puedan vender a los extranjeros las tierras de la Argentina, como lo hicimos cuando fue la discusión de la ley de flexibilización laboral, como lo hicimos cuando fue la discusión de la ley de glaciares. Bueno, es un movimiento más en ese sentido, es en defensa propia, además de en defensa de los derechos políticos de Cristina. Bueno, Paula Penaca, diputada nacional, este tema, que es algo que no solo ella, distintos integrantes y referentes de la Cámpora venían instalando desde hace tiempo, no tanto en concreto el destino que iba a tener el recurso internacional, el destinatario en todo caso, las Naciones Unidas, pero sí venían hablando, lo hizo Paula Penaca aquí en Que Vuelvan las Ideas hace algunos meses, cuando estuvo en el piso, insistió con la posibilidad de que Cristina sea candidata del espacio, ¿no? Del espacio peronista, del Frente de Todos, de Unión por la Patria, como ustedes quieran definirlo, ¿no? Así que es una idea en la que vienen trabajando desde hace tiempo. Este abogado, Rafael Balima, al que hacía referencia hace un rato, insistió también con otro punto que ayer, de manera casi desesperada, los medios y los programas y los referentes de la derecha vernácula hicieron todo lo posible por desmentir el hecho de que es vinculante. La decisión de las Naciones Unidas, insistió Balim, es vinculante por los compromisos asumidos en materia de derecho internacional por la misma Argentina, con lo cual termina convirtiéndose en algo constitucional, algo que forma parte de la Constitución, así lo explicó Balim. Bueno, veremos, ¿no?, cuál es el curso de todo esto, pero me parecía importante subrayar esta cuestión. 5:10. Ideas que vuelvan. Usan el nombre de Dios, se creen que son dioses, el caso del presidente argentino también, se creó un elegido, se creó un Moisés, eso me parece un ungido, eso lo hemos escrito casi todos enseguida. No es el primero ni el último en Argentina. En Argentina tiene una capacidad de crear sagrados bastante grande a lo largo de la historia. ¿Lo condiciona o le da tanta fuerza que los demás le dicen loco? Porque la idea de ser elegido, la idea de las fuerzas del cielo, la idea que yo tengo una misión a cumplir, yo con mi hermana y los que sea, y en eso voy para adelante. ¿Por qué? Porque le da una fuerza vital. Yo traigo la luz, yo traigo la verdad. Que vuelvan las ideas. O le da tanta fuerza que los demás le dicen loco. Que vuelvan. Déjame, Néstor, saludar, es un placer para nosotros darle la bienvenida al señor Jorge Duati. Hola Jorge, ¿cómo andás tanto tiempo?
¿Cómo andás, Luispa? Muy bien, che, muchas gracias por este regreso. No, al contrario, como la vuelta del Martín Fierro. Claro, los agradecidos somos nosotros. Aquí estamos hoy con el equipo un poquito reducido, con Néstor Restivo, pero muy contentos de saludarte. Yo decía, Jorge, Néstor, que en realidad nunca te fuiste del programa, Jorge. No, pero anduve ahí un tiempito ausente, alejado, pero muy feliz de volver, che, muy feliz. Bueno, y el compromiso de, tener a Jorge presente lo más cotidianamente posible, no siempre la agenda lo permite, porque la verdad es que nos pasan muchísimas cosas todo el tiempo, pero la intención de que vuelvan las ideas, vos sos parte del programa, así que es poder charlar con vos. Jorge, el otro día me encontré haciendo zapping por la noche, estaba en mi casa, y me encontré con los premios Pinti. ¿De qué se trata? Exacto. Contanos un poco. Para mí fue una sorpresa. Yo no sabía que existían o que se estaban desarrollando, que la idea era instaurar un nuevo premio, y me pareció que fue un acontecimiento muy importante, ¿no? Mira, creo que sí, es un premio que otorga la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales, y es un premio, digamos, restrictivo a lo que serían los espectáculos de producción o de circulación por las salas que podemos llamar del circuito comercial, ¿no? En Buenos Aires. Nos referimos a salas como, por ejemplo, el Gran Rex, el Ópera, el Lola Membrives, el Metropolitan, el Paseo de la Plaza, es decir, es el circuito comercial. Y es muy importante realmente que este circuito, que tiene muchos años, ¿no? Pensá que el teatro comercial en la Argentina empieza ya a finales del siglo XIX, ¿no? Y la Asociación de Empresarios Teatrales se funda en 1917, o sea, tiene muchísimos años, más de 100 años, 108 años de historia, ¿no? Entonces creo que hay un rasgo muy interesante de la madurez de Buenos Aires como capital teatral, y es que han surgido dos premios nuevos, ¿no? Este premio para el teatro comercial y el otro premio que es para el teatro independiente, ¿no? Ajá, tenemos dos premios nuevos y es muy interesante esto de poner la especificidad en los circuitos y las formas de producción. Así que bienvenidos. Vos sabés que Luispa, Néstor, ustedes saben que los premios son parte del crecimiento de un campo teatral, ¿viste? Ustedes conocen mucho la obra de Pierre Bourdieu, y Pierre Bourdieu habla de campo teatral y de las instituciones mediadoras entre los artistas y los espectadores. Bueno, los premios son parte de esas instituciones mediadoras, por eso yo lo veo realmente como una muy buena señal la aparición y esperemos la consolidación de este premio Enrique Pinti, que lleva el nombre de este gran actor, que realmente la enorme centralidad de su producción, digamos, consagratoria, fue en el circuito comercial, ¿no? Recordemos, claro. Salsa criolla haciendo temporada tras temporada en el Teatro Liceo, ¿no? Aquí cerquita de la radio. Exacto, la verdad yo muy feliz, y además, bueno, tuve la suerte de participar como jurado en esta primera edición, y pude ver muchísimo teatro, lo podemos llamar de producción comercial o de producción empresarial, ¿no? Digamos, había 70 espectáculos para ver, digamos, que podían aspirar al premio. Yo llegué a ver unos 63 espectáculos y realmente he visto cosas muy buenas, con un nivel notable. Perdón la pregunta, Jorge, pero ya que estamos, sí. Me surge la curiosidad. 63 espectáculos, ¿en cuánto tiempo? Digo, como jurado del premio, ¿no?
Mira, yo me la paso viendo teatro, ¿viste? Es mi laburo. Estoy yendo al teatro todas las noches, los sábados, los domingos veo 2, 3 espectáculos cada día. ¿Viste que Buenos Aires 2, 3 espectáculos cada día? Mirá. Exacto, de lunes a lunes. Yo tal vez en una semana, pero esto es porque es mi laburo, ¿no? Es un laburo que vengo haciendo desde el año 89, es decir, un laburo sostenido como crítico, ¿no? Claro, pero claro. Yo te diría que más o menos, si yo no recuerdo mal, empezamos a trabajar hace un año atrás, más o menos. Así que fuimos acompañando sobre todo los estrenos que se iban produciendo y como verás, buena parte de los espectáculos de producción empresarial se han sostenido en el tiempo y como te decía, hay algunos de una calidad impresionante, ¿no? Yo aclararía para quienes nos están escuchando, que le llamaríamos teatro comercial o teatro empresarial a aquel en el que intervienen fondos de empresarios y que podemos decir, apuestan a generar un acontecimiento artístico, no solo por el gusto que les produce hacer ese acontecimiento, sino también para ver de multiplicar el dinero, ¿no? Claro, en el sentido de recuperar la inversión y multiplicarla, ¿no? Y bueno, y como te decía, muchas veces se piensa que el teatro comercial es sinónimo de baja calidad o de un teatro adocenado o de un teatro pobre, y no es así, realmente tenemos una historia maravillosa de teatro comercial de altísimo nivel artístico, donde, por ejemplo, yo nombraría las compañías de Enrique Santos Discépolo, de Armando Discépolo, de Osvaldo Bonet, de Norma Leandro, las compañías de María Rosa Gallo, de Luis Sandrini, ¿cómo se llama? Paulina Singerman. Es decir, tenemos una historia realmente magnífica de teatro comercial y por eso bienvenido el premio Enrique Pinti. Ahora es muy interesante escucharte y escuchar la reflexión que haces al respecto, porque uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo se inserta un premio nuevo, el Enrique Pinti en este caso, en el universo de los premios que ya existen? Bueno, vos mencionabas también la incorporación de un nuevo premio al teatro independiente, pero hay otros que uno podría definir como tradicionales, y vos no lo ves como un problema que se sigan sumando premios, al contrario, habla de el crecimiento del teatro de alguna manera. Exactamente, y mira, una cosa muy linda que tiene el premio Enrique Pinti como un rasgo diferencial, ¿no? Es que no solamente vota el jurado, sino que también hay una categoría donde vota el público libremente vota el espectáculo que más le gustó, y además se le dan, premios especiales a espectáculos que obtuvieron la mayor, convocatoria, y espectáculos que son votados por los propios empresarios y empresarias incluidos en la asociación, ¿no? Yo realmente, como a mí me gusta mucho la historia del teatro, vos sabés que escribo mucho sobre historia del teatro, y no podríamos pensar el teatro de Buenos Aires sin toda esta historia y toda esta producción y todas estas salas tan bellas que tenemos en Buenos Aires, vinculadas al circuito de producción empresarial, ¿no? Por eso, insisto, bienvenido el premio, y ojalá que se sostenga a través de los años. Y un detalle interesante, la Asociación de Empresarios decidió darle también premios a la trayectoria. Le dieron uno a Moria Kazan, que viene laburando ininterrumpidamente en el teatro, de producción comercial desde hace más de 50 años. Claro.
un premio a Guillermo Francella, que está haciendo en este momento en el Metropolitan desde El Jardín, y que sin duda es uno de los actores excepcionales que tiene este circuito de producción, y un premio a un empresario que es nada menos que Carlos Rothenberg, ¿no? Que vos sabés, es uno de los tipos que más saben de teatro en la Argentina. Siempre es un placer hablar con Rothenberg, escuchar su reflexión, y acaba de publicar unas memorias que se llama Pasen y Lean, en la editorial Losada, que realmente ese libro va a ser un libro de consulta para todos nosotros, para todos los amantes y las amantes del teatro, porque, insisto, Rothenberg es un tipo que es parte de la historia viva de el teatro argentino desde hace décadas, ¿no? Claro que sí. Y no solo de Buenos Aires, ¿no? Por ejemplo, ustedes lo saben, es uno de los principales empresarios del teatro en Mar del Plata, ¿no? Que yo disfruto enormemente. Me voy siempre a veranear a Miramar y viajo todo el tiempo a Mar del Plata para ver teatro. Bueno, y ahí están las salas, los espectáculos, digamos, producidos por Rothenberg, así que un tipo realmente Claro muy sí. importante, y el premio muy merecido. Jorge, tenemos tiempo para una recomendación y no queremos privarnos de que puedas hacerla. ¿Qué tenés ahí entre manos? Mira, si yo tuviera que elegir un espectáculo, elegiría un espectáculo hermoso realmente que se está presentando en el Centro Cultural de la Cooperación, en la Sala Solidaridad. Se llama Sarmiento, el espectáculo. Claro. Tiene un subtítulo que es La Clase, ¿no? Sarmiento, La Clase. A partir de la semana que viene va a incorporar también la función del domingo. Es un espectáculo protagonizado por Juan Leirado, y quiero decirte que no solo Leirado es un actor excepcional, realmente yo lo disfruto enormemente, sino que me parece muy inteligente el texto de Juan Francisco Dazo, que es un joven dramaturgo, entre otras obras. Lo nombro por si las personas que nos están escuchando han visto cosas de él. Claro. Es el dramaturgo de El Hombre de Acero, de La Mujer Invisible, uno de los dramaturgos de la revista del Cervantes, y también el dramaturgo de Benito de la Boca, el espectáculo que se hace sobre Quinquela Martín en el Teatro de la Ribera, ¿no? Bueno, a lo que se le ocurre a esta pieza, digamos, es invocar a Domingo Faustino Sarmiento, traerlo a la vida en la actualidad, es decir, resucitarlo como si fuera una ceremonia de invocación al muerto, ¿no? Como hace el propio Sarmiento en el Facundo. ¿Te acordás que el Facundo empieza como una ceremonia de invocación a Facundo Quiroga muerto, ¿no? Esto de sombra terrible de Facundo, voy a evocarte, ¿no? Para que me cuentes el secreto de la vida argentina. Bueno, lo maravilloso, muy divertido y políticamente muy fuerte es que Sarmiento analiza los contrastes entre lo que fue, digamos, su utopía de país y la realidad del gobierno de Milei. Yo te puedo asegurar que es sumamente interesante esta idea de ponerse en los zapatos de Sarmiento para que analice el horror de todo lo que está pasando, ¿no? Claro. Y realmente es un espectáculo de gran inteligencia, pero al mismo tiempo lleno de humor. Y podemos decir también que Sarmiento va a ser confrontado en esta clase maestra que da con sus contradicciones, y va a defender esas
contradicciones. Es muy inteligente el texto, está maravillosamente actuado por Leirado, y si vos pensás, viejo, la mitad de las instituciones nacionales argentinas se llaman Sarmiento, sí, ¿no? Sin duda, el ferrocarril Sarmiento, el Teatro Sarmiento, la avenida Sarmiento, la calle Sarmiento. Es decir, realmente es muy interesante cómo al resucitar a Sarmiento y hacerlo hablar sobre la realidad contemporánea, uno está sintiendo que la pieza expresa la incertidumbre frente hacia dónde va la Argentina, ¿no? Hacia dónde va este gobierno de Milei, que realmente está absolutamente en las antípodas de la utopía de Argirópolis o de la utopía del pensamiento americano y educativo de Sarmiento. Sin duda. Jorge, y qué buena noticia das al comunicar que se suma una nueva función los domingos, porque tengo entendido que está todo vendido, ¿no? Es muy difícil conseguir entradas porque es un éxito realmente la obra. Es un éxito y muy merecido, un espectáculo muy inteligente. Y nada más déjame comentarte, Luis, vos probablemente lo has visto, hay un afiche de Leirado caracterizado como Sarmiento en la puerta del Centro de la Cooperación. Exacto, y hay gente que se para y le apoya la mano en la pelada a Sarmiento como si fuera, no sé, una imagen de la Virgen María, y otros al contrario le gritan hijo de puta desde la calle. Claro. Creo que es uno de los mitos vivos de la Argentina, Sarmiento, por eso esta pieza es tan interesante. Jorge, un abrazo enorme, muy contentos acá con Néstor por el reencuentro radial, así que prometemos a los oyentes que la vamos a seguir, por supuesto que sí. Un abrazo enorme, Jorge. Abrazo muy grande, che, a los dos y muchas gracias. Y adiós. Abrazo a las y los oyentes. Adiós, Jorge. De 16 a 18, que vuelvan las ideas siempre. Square dance, Mr. Marshall, it's a square dance on the floor. It's a square dance, Mr. Perkins. It's a square dance to be sure. To be sure. This is Raleigh Partners. I'm just a clown that used to run around. I used to have a million friends. I used to start where everybody ends, but I just give my best to my friends. I've done my shows, everybody knows. I nearly sold all my clothes. One man can give, another has to lend, so I just give my best to my friends. And so you should. And when you think that your life isn't right, you know the day isn't always like ice. You've had your peace, now it's time for you to fight. Just give your best to your friends. I'm just a clown that used to run around. I used to have a million friends. I used to start where everybody ends, so I just give my best to my friends. And when you think that your life isn't right, you know the day isn't always like ice. You've had your peace, now it's time for you to fight. Just give your best to your friends.
lindo los Bee Gees, Néstor. Estábamos compartiendo los Bee Gees, uno de los temas de la banda de sonido de la película Melody. Qué lindos temas hay en esa canción, en esa película, ¿no? Muy linda la película y muy lindos los temas. Creo, si no me equivoco, seguro me voy a equivocar, pero el guión de la película, no la dirección de la película, es de Alan Parker. Puede Que ser, no el me acuerdo, director no tengo de presente ahora, pero Wall puede y ser. de tantas otras películas. Pero menciono The Wall en particular porque también hace referencia, igual que esta película, al sistema educativo Exacto. inglés, sobre todo de posguerra, ¿no? Así que bueno, muy interesante y muy linda la banda de sonido. Bueno, La Soberana, hablemos de La Soberana. Una yerba cooperativa cultivada por familias campesinas, donde el campo vuelve a ser sinónimo de trabajo digno. Nacida en El Dorado, Misiones, agroecológica, sin TAC, con 180 días de estacionamiento natural, yerba mate La Soberana, pago digno para el productor, precio justo para vos. La podés encontrar en Instagram, está como @lasoberana, @lasoberana.yerbamate. Conseguila en los nodos y almacenes de la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, y también podés comprarla en línea en www.lasoberana.com.ar. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Siempre. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. Viciar con las apuestas no da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Todo lo que hay bajo el cielo. Globalización con características chinas, de Juan Facundo Musiacchia, un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Siccus. Libros para una cultura de la integración. Carlos Polimeni presenta La Patria no se vende, en el mes del paso a la inmortalidad del general Don José de San Martín. Ya nadie habla de independencia. La palabra sola le da miedo. Un viaje audiovisual por nuestra historia política, poética y musical, homenajeando a los que hicieron grande a la Argentina. Evita, Eve, Maradona, Rodolfo Walsh. La patria no se vende. Entradas por alternativa teatral. La Patria no se vende. Con Carlos Polimeni. Domingo 9 de agosto a las 13 en Perón Lanús. 9 de julio 1999 Lanús Este. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. 12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. Peroncho,
Emanuel Rodríguez llega con un show imperdible de humor, política y catarsis colectiva. Un espectáculo para reírse de la realidad, pensar un poco y salir más liviano de lo que entraste. Sábado 1 de agosto en el Teatrillo de San Francisco. Domingo 2 de agosto en el Teatro Español de Santa Rosa, La Pampa. Reserva tu lugar ahora en peroncho.ar. Invita a M530 Somos Radio. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. De 16 a 18, que vuelvan las ideas. Pablo Caruso y la banda del Parlante. Opinión, reflexión e información para entender lo que pasa. AM530. Somos Radio. Que vuelvan las ideas. Siempre. El cafecito político. Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. 5:37 de la tarde y con casi 17 grados de temperatura saludamos al señor Juan Carlos Junio. Hola Juan Carlos, ¿cómo andás? Muy bien, ¿cómo está? Por fin alguien me dice señor, hace tiempo que no ocurre eso. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bien, ¿cómo llevas este clima tan extraño que tenemos? Porque Bueno. Estaba viendo casi 17 grados, pero viniendo a la radio estaba fresquito. Sí. A mí me viene bien porque estaba, como dice Tita Merelo, con la tos. Hay un tango que ella dice, estoy con la tos. Bueno, Claro, sí. Pero bueno, me viene bien este clima un poco más agradable, sí, efectivamente, dentro de un clima de tanta malaria que tenemos con este gobierno oscurantista. Yo me ocupo de llevarte a la malaria, Juan Carlos. Bueno, mirá. cómo no. Te propongo comenzar con alguna reflexión en relación a lo que va a ocurrir dentro de un rato. Está pautada para las 8 de la noche. Cadena nacional del presidente Javier Milei sobre el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, algo que adelantó, trascendió un poquito, pero nos llamó la atención leer algunos cronistas dieron a conocer parte del contenido que tendría y además de la reforma concreta de la Carta Orgánica, haría referencia a los gobiernos, a los últimos gobiernos peronistas y La Nación está publicando la palabra sanguinaria. Sería una conferencia de prensa sanguinaria de parte del presidente Javier Milei. ¿Qué expectativa tenés? ¿Qué pensás? Expectativas son todas, como vos dijiste, te llevo a ver qué me dijiste, Sí. te llevo a la malaria. Sí. Bueno, entramos bien, estamos en zona de malaria, no es que tenemos que entrar hoy. Esa es la pura verdad, es la fase que estamos viviendo y bueno, y por eso tenemos que resistir y pensar en una perspectiva distinta, incluso en el plano de las ideas, que es lo que intentamos hacer todos nosotros. Yo creo que hay una cuestión de fondo, que es la propia ley, y después todo lo que lo rodea, desde el punto de vista comunicacional y del discurso del presidente. La ley es una ley exigida y reclamada por el Fondo Monetario Internacional. Ustedes fíjense que hace 15, 20 días no existía esto y repentinamente apareció y quedó claro que era un reclamo de Cristalina y del Fondo Monetario Internacional, lo cual no quiere decir que el propio gobierno, el propio Milei tenga la misma convicción que el fondo. Y lo que se intenta acá es eliminar toda perspectiva de que la política monetaria del país tenga un compromiso con el desarrollo económico y social de la nación. Claro. Entonces, separar la política monetaria es que exclusivamente el Banco Central se dedique a lo que ellos llaman la estabilidad de la moneda, pero lo principal es mutilar la reforma que se hizo, creo que fue en el 12,
yo era diputado nacional, estuve cuando la anunció la presidenta de la Nación en el informe anual al Congreso. Entonces lo que se intenta es eso, tiene algunos agravantes, que es lo que quieren hacer con el famoso modelo peruano, que el presidente del Banco Central sea virtualmente inamovible, que es lo que hay en Perú. Cambian los gobiernos, entre paréntesis, ese sistema en Perú no ha establecido ninguna estabilidad. Claro. Perú es un ejemplo patético de inestabilidad política y social. Lo único que hay estable es el Banco Central como garante del establishment, ¿no es cierto? Y alejado de cualquier política económica y social. O sea, de alguna manera sería blindar por lo menos una parte del modelo ante un posible triunfo de un gobierno popular. Sí, una parte sustancial, como es la política financiera y monetaria, ¿no es cierto? Porque vos fijate que incluso en Brasil, que no tiene una carta orgánica así, sin embargo, hasta que no cambió el presidente del Banco Central, que era inmutable, hace muy poco tiempo Lula tenía bastantes limitaciones para poder gobernar, ¿no es cierto? La otra cuestión que vos suscitaste, que es el tema de la comunicación, yo creo que está ligado no solamente a los desequilibrios emocionales del presidente, que yo creo que existen, sino a una deliberada actitud violenta y agresiva, copiándose de lo que hace el presidente Trump, aunque él tiene este presidente su propia vocación, de extremar esa cuestión violenta, agresiva, descalificante. Eso yo creo que es también una cosa elaborada para polarizar la sociedad en un momento en que está deteriorándose ante la sociedad y ante el pueblo la imagen del presidente y la aprobación del presidente de la nación ante su pueblo. Entonces, creo que apuesta a los que aquí él cree que le dio resultado, que es polarizar, tratando de que su violencia, sus posiciones extremas y descalificantes contacten con cierta disconformidad y descreimiento que hay en una parte de la sociedad y la atraiga hacia esa política. Eso es lo que hizo con Lula, que para todos nos resulta una barbaridad, y lo es, pero tiene yo creo, una raíz, una búsqueda de generar ese tipo de acontecimiento. Y ahora podría presentar la ley, pero no, dice sanguinaria y bautizo. Todo eso yo creo que forma parte de una estrategia. Veremos cómo le va con esa estrategia. No creo que haya que pensar que esa estrategia inevitablemente es exitosa. Claro. Más bien, yo creo que va a seguir desgastándolo, porque no se puede escindir todo eso de lo que le pasa en la vida cotidiana al pueblo, de lo que pasa con la realidad. Sí. Y la realidad es muy adversa para el pueblo. Se me ocurre, Juan Carlos, que es muy difícil separar o no pensar, cuando trasciende que se va a referir a los últimos gobiernos peronistas, que algo tendrá que ver la decisión de Cristina Fernández de Kirchner y su equipo de abogados de hacer la presentación a las Naciones Unidas en relación a su prisión y fundamentalmente a la inhibición para ser candidata, ¿no? Es muy posible que esta palabra sanguinaria aparezca vinculada a esta cuestión. Sí, efectivamente, porque todo eso también forma parte de la disputa ideológica y cultural, o sea que es la disputa por la opinión pública. Ni más ni menos. Por eso la batalla cultural es una expresión gramsciana que yo siempre digo, este tipo no leyó ni una letra de Gramsci, pero tienen claro que hay una disputa cultural por la opinión pública, y creo que aquí con la actitud de Cristina se puso de manifiesto en el orden del día la ilegitimidad de lo que se está haciendo con Cristina, la proscripción política, en fin, la represión que hay a Cristina, la represalia, quiero decir, la persecución. Bueno, represión también, ¿no? De alguna forma. Sí. Hablando de represión, yo francamente me parece que quisiera decir dos palabras sobre esta norma
al principio dije oscurantista, es una expresión que a mí me gusta mucho, sobre la represión a los extranjeros, ¿no? La capacidad, la facultad de expulsar. Mira, yo creo que no hay que subestimarlo. A ver. Y no asignarle solamente una cuestión de desviacionismo de la opinión pública, que por supuesto siempre lo fue. Pero si nos remitimos un poquito a la historia, como decía Cervantes, como maestra de la vida, fijémonos lo siguiente. Este tipo de leyes enseguida nos remite a la ley Cané, la ley 4144 de expulsión de los extranjeros, 1902. ¿Cuál es el tema que yo creo que hay que asignarle importancia? Último momento de la presidencia de Julio Argentino Roca, que era, el gran líder del proyecto oligárquico, y que en su primer presidencia tuvo algunos matices, como la ley 1420, y un gran conflicto que tuvo con la Iglesia Católica, precisamente por la creación del registro civil y sacarle a la Iglesia la facultad de certificar el nacimiento, el casamiento y la muerte de las personas. Entonces, a partir de ahí, de esa ley, vienen gobiernos claramente, continuidad de gobiernos oligárquicos, ¿no? Viene el gobierno de Quintana, viene el gobierno de Figueroa Alcorta, o sea, gobiernos oligárquicos reaccionarios que tienen que enfrentar un crecimiento de las luchas sindicales que estaban impregnadas del anarquismo y del socialismo. Recién más tarde, después en el 21, vinieron los comunistas. Pero en esa primera parte hubo un auge de la lucha sindical, y al calor, yo diría, en el marco del clima que creó la 41-44, esos gobiernos oligárquicos lo que hicieron fue ir a una cosa absolutamente represiva de la protesta social. Bueno, que yo diría que culminó, en todo caso, aunque nunca se terminó, en el 19 y en el 21, con las grandes represiones de esos 2 años a los peones de la Patagonia y la Semana Trágica. Claro, lo que quiero significar es que esa ley, la ley Cané, que era un senador que se hizo famoso por el libro Juvenilia, pero era un senador de la oligarquía reaccionaria que creó esta ley, creó el clima, fue creando el clima ya no solo xenófobo, sino un clima represivo, coercitivo y represivo, que es lo que efectivamente se practicó. Por lo tanto, hoy por hoy, yo diría que entonces no solo tiene un sentido desviacionista, que siempre lo tienen estas cosas racistas y xenófobas, para que la sociedad, para que el pueblo, en vez de discutir que la pasa muy mal con los salarios y que no llega a fin de mes y con el endeudamiento, discuta sobre estas cuestiones, yo diría, raciales y de los extranjeros. Pero no, lo más grave es que va corriendo la frontera hacia la justificación de la represión a la protesta social. Está muy bien. Alguien me decía algo similar, no lo charlamos aquí al aire, pero fuera de aire tenía una conversación sobre lo que ocurrió en estos días en relación a ciertos atentados en algunas facultades de la Universidad de Buenos Aires, tapando murales del Che Guevara, atentados contra algunos espacios de partidos políticos de izquierda, algo que estuvo ocurriendo ahí. Y en mi reflexión yo no le terminaba de dar la importancia que tenía, y alguien hizo una reflexión muy similar a la tuya, diciendo, bueno, de esta manera, muy parecido a eso, empezó Tacuara, que después, bueno, se convirtió en una instancia represiva mucho más fuerte, ¿no? Pero las primeras represiones tenían que ver con espacios políticos no identificados necesariamente con el gobierno, claro. Yo lo vi en el colegio secundario, estudiaba en el Nacional 8, en el Roca, precisamente, mirá qué casualidad, y efectivamente había un grupo de Tacuara. Hay que decir que ese grupo de Tacuara
una parte siguió hacia un nazifascismo y otra parte fue hacia un nacionalismo revolucionario, ¿no es cierto? Esto se partió, pero en su raíz, que impulsada por algunos grupos del ultracatolicismo de ultraderecha, yo diría cursillista, franquista, tenían ese componente anticomunista, antisemita, ¿no es cierto? Y represivo, y violento, sí, efectivamente. Puede ser también un antecedente, sí. Juan Carlos, mira, pensaba, pero mira cómo todo tiene que ver con todo, ¿no? Como decía Pancho Ibáñez, porque pensaba hacerte una última pregunta en relación a un hecho que se cumplió ayer, se conmemoró ayer, que es el 60 aniversario de la Noche de los Bastones Largos, en un momento de tanto ajuste, tanto achique a la educación, a la ciencia y la tecnología. Justamente ayer hubo una movilización de investigadores y científicos en el polo tecnológico ahí en el barrio de Palermo, en el marco del aniversario de la Noche de los Bastones Largos. Y quería preguntarte, ¿no? Bueno, ¿qué punto de contacto encontrás entre lo que fue la Noche de los Bastones Largos, la represión a la ciencia y a la universidad en ese momento, con lo que está pasando ahora? Y te lo pregunto también como director del Centro Cultural de la Cooperación, un espacio que fomenta además la investigación, la cultura, la ciencia, etcétera. Yo creo que hay un punto de contacto, yo como diría, nodal, central, que estos son actitudes políticas. Aquel era un gobierno dictatorial, el de Onganía, que venía de un golpe de Estado que había expulsado al presidente Ilia, y este es un gobierno que tiene legitimidad de origen. No creo que podamos decir que tiene legitimidad en el desarrollo de su función pública de gobierno, pero sí de origen. Esa, en todo caso, es una diferencia que no se puede dejar de señalar, pero en la esencia ideológica, cultural y en el objetivo político es muy similar, igual, que es el de alterar el proyecto de país. Porque la ciencia, la tecnología, como la educación y la cultura, forman parte de un proyecto de país autónomo que reivindica y se nutre de su propia cultura, de su propia historia, y que consecuentemente despliega un proyecto en la que la ciencia y la tecnología tienen que ser un atributo determinante para el desarrollo social, industrial, agrario, de servicios, etcétera, etcétera, y que entonces todo eso se potencie y sea un país autónomo. La liquidación, porque de eso se trata ahora, como lo intentó hacer la Noche de los Bastones, es precisamente abortar el proyecto de país autónomo independiente para que sea un país dependiente y subordinado de los grandes poderes mundiales. En este caso, ahora, muy particularmente del Estados Unidos de Donald Trump. O sea que se trata de mutilar, de dañar la ciencia, la tecnología, a nuestros jóvenes investigadores, a nuestros no jóvenes investigadores y científicos, que es un atributo notable que se construyó en la Argentina y que se intenta destruir. Lo que pasa que yo creo que así como la educación pública y la universidad pública está siendo muy dañada, también existe una reserva fenomenal en todos esos sectores que resiste, que lucha, que no va a morir, que no se va a dejar matar, que va a resistir, y que entonces en algún momento vamos a lograr recuperar el proyecto de país, incluyendo a la universidad pública y al mundo de la ciencia y la tecnología. Muy particularmente hay que pensar en los jóvenes, ¿no? Que es el principal centro del ataque. Juan Carlos, gracias como siempre. Nos reencontramos la semana que viene, que hablando de resistencia promete ser bastante movida. Recordemos, está todavía o por ahora convocado para el 6 de agosto el tratamiento de la ley de extranjerización de tierras, así que seguramente habrá mucho de qué hablar la semana próxima. Un abrazo grande. Sí. Chao, chao. Juan Carlos Junio.
los pies, me puse a andar. Hace tiempo quise encontrar el camino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Navegante sin rumbo fui y naufragué. Cada calle, cada rincón fui conociendo y he perdido. He ganado y he sabido defenderme bien. He perdido, he ganado y he sabido defenderme bien. Hablemos de fútbol ahora, Néstor Restivo. ¿Qué te parece? Bueno, ayer hubo fútbol, hemos perdido, otros han ganado. Ya pasó el capítulo, no hay por qué revivirlo. Pero continúa, es la segunda, ¿no? Sí, la segunda fecha del fútbol argentino. En un ratito a las 7 de la tarde, Independiente Rivadavia contra Huracán. También a la misma hora, a las 7, Talleres de Córdoba, Vélez Sarsfield. Atención con ese partido. Y a las 21:15, ¿qué pasa, Néstor Restivo? Vamos a Avellaneda. Juega el rojo Independiente contra Newell's Old Boys. ¿Vas a la cancha? Sí. Bueno, ahí lo tenés a Carlos. No sé, ¿querés decirle algo? No, es un amigo. ¿Seguro? Nada. Bueno, Carlos no. ¿Vos, Carlos, le querés decir algo a Vamos Newell? Ahí está, ahí te lo dijo. Bueno, y a la misma hora también Central Córdoba de Santiago del Estero contra Atlético Tucumán. Y hay Copa Sudamericana. Así es. En el día de hoy hay 3 partidos por, recordemos, 16avos de la Copa Sudamericana. Es el partido de vuelta. Y hablemos de los equipos argentinos o del equipo argentino, porque en este caso le toca a Boca ir a visitar a O'Higgins, el equipo chileno al cual le ganó 1-0 en el partido de ida. Este es el partido de vuelta, aquí se define todo. Bueno, las cartas ya están sobre la mesa, veremos. Fabián Wallman estaba un poco preocupado, lo noté, pero no se animó. Intentó primero decir algo y después se echó para atrás. Bueno, Néstor, antes de irnos, la última internacional, o las últimas. Quedó este anuncio de la semana del alcalde de Nueva York, Mamdani, diciendo que va a cobrar un impuesto extra a aquellas personas de Nueva York que tengan una segunda casa, ni siquiera donde viven, una segunda casa de por lo menos $5 millones. Son 13, no entramos ahí, ¿no, Néstor? No entramos. Son solamente 13.000 propiedades en una ciudad que tiene algunos millones de habitantes. Y dice Mamdani, si pueden darse el lujo, ¿no?, de tener una segunda casa, en general vacía, además de más de $5 millones, bueno, pueden tener un margen de tributación. Sin embargo, recibió alguna crítica. Él sostiene que lo necesita para reunir por lo menos 500 millones de dólares para cumplir con varias de las promesas que hizo de subsidio social, de gastos en transporte, en escuela, en salud, etcétera. Un tema básico de distribución de la riqueza. Sí. La contracara de esto es lo que pasó en Ceuta, este territorio, este enclave de España en Marruecos. Quiero decir, gente que no tiene nada y que desesperada saltó la valla, se fue por el mar hacia esa ciudad, insisto, que es española pero que está en Marruecos, para de esa manera estar habitando la Unión Europea y tener un horizonte de vida mejor. Fueron miles y miles de personas. Muy impresionantes las imágenes. Muy impresionante, aprovechando un descuido de la guardia y demás, saltaron las vallas, hay un muro, hay vallas, se puede entrar por mar, hubo 9 muertos. Y hay un gran debate en España porque no se pueden devolver a Marruecos a esa gente. Hay una ley que prohíbe lo que se llama la devolución en caliente. Bueno, y esto genera también temas de xenofobia, de racismo, que es lo que estuvimos viendo en este programa. Me parece que las dos cosas, lo que pasa con los ricos de Manhattan y la gente desclasada y desposeída de Ceuta, es una pintura de lo que es y quizá lo que ha sido siempre el mundo, aunque en esta etapa con una mayor concentración. La gente que tiene una segunda casa de $5 millones ni siquiera la usa para vivir, no quiere pagar impuestos, y gente que no tiene nada y está dispuesta a morir migrando. Gracias, Néstor. Bueno, nos estamos yendo. Sigan en la continuidad de la 530 con Yair Cibel, que supongo se está preparando para ingresar al estudio. Gracias a Carlos Di Mare, Alejandro Aimú, Nico Lacaba, Vicente Castro y Mariano Randazzo, que son realmente quienes hacen posible que este programa salga al aire. Mañana nos reencontramos como siempre a las 4 de la tarde. Chau.